días a todos, gracias por vuestra asistencia. Yo voy a explicar un poco los aspectos jurídicos, laborales del contrato para la formación y el aprendizaje. Como han dicho mis compañeros de ponencia, la modalidad contractual que debe realizarse, la única que puede realizarse dentro del programa de formación dual en alternancia, es el contrato para la formación y el aprendizaje. En primer lugar, deciros que el contrato para la formación y el aprendizaje se regula en diversa normativa. Las más destacables es el Estatuto de los Trabajadores, se encuentra regulado en el artículo 11. El artículo 11 del Estatuto recoge los contratos formativos. Está en el apartado 1 el contrato en prácticas. El contrato en prácticas se diferencia del contrato para la formación, regulado en el artículo 2, en que el contrato en prácticas se realiza con personas, con trabajadores que ya tienen la titulación. El contrato para la formación es para obtener esa titulación. Se regula también en la reforma laboral, en la Ley de Reforma Laboral, que es la Ley 3/2012. El Real Decreto 1529/2012, que es el que desarrolla el contrato para la formación y establece la base de la formación dual. Está también la Orden ES 2518/2013, es la que regula los aspectos formativos, y la última de las órdenes que se recogen es la que regula la cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje. Como se viene diciendo, el objeto del contrato es potenciar el empleo juvenil. En todo caso, mientras dure el contrato, debe existir el objeto, porque si no se convertiría en indefinido como cualquier tipo de contrato temporal que no respeta el objeto. ¿Cuál es el objeto? Es el conseguir la cualificación profesional de los trabajadores, alternando la actividad laboral retribuida en la empresa con la actividad formativa. En cuanto a los aspectos laborales, se regulan expresamente en este artículo 11, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores. Como se ha dicho, en cuanto al requisito subjetivo, se puede suscribir con trabajadores entre los 16 años y los 25. Lo que ocurre, existe una excepción. Actualmente se puede suscribir con trabajadores hasta los 30, porque la tasa de desempleo, desgraciadamente, no es inferior al 15%. Por decir un dato, en enero del 2014 la tasa de desempleo estaba en un total de 25,8%, tasa juvenil de menores de 25 años un 54,6%. Por lo tanto, por ahora se puede celebrar contratos con trabajadores hasta los 30 años. Ese límite de edad no se aplica para cuando se suscribe el contrato con discapacitados o personas en exclusión social a través de las empresas de inserción. Lógicamente, es un contrato que debe suscribirse con personal que no tiene la titulación, ya que, como he dicho antes, si tuviese la titulación requerida para el puesto de trabajo, se realizaría un contrato en prácticas. Es posible hacer el contrato para la formación y el aprendizaje, y una vez finalizada y obtenida la titulación, se podría realizar un contrato en prácticas hasta un máximo de dos años. Por otro lado, en cuanto a la formalización del contrato, el contrato debe formalizarse por escrito y siempre en el modelo oficial publicado por el Servicio Público de Empleo. El contrato lleva a anexo un acuerdo en el que se recoge la actividad formativa. Puede ser anexo 1, lógicamente, si se encuentra dentro del programa de formación dual va a ser anexo 1. El anexo 1 es en los supuestos en los que existe el título de FP o certificado de profesionalidad y centro disponible, y el anexo 2 es cuando no existe, porque es posible que se celebre un contrato de formación aunque no esté unido a un título de FP o certificado de profesionalidad. El contrato para la formación, junto con ese anexo, con ese acuerdo de la actividad formativa, debe de comunicarse al Servicio Público de Empleo en el plazo de 10 días desde su formalización. Debe comunicarse tanto la suscripción como la finalización como las prórrogas. Las empresas de trabajo temporal también pueden suscribir este tipo de contratos para la formación y serán las responsables de la actividad formativa, pudiendo impartir ellas mismas la actividad formativa. En cuanto a la jornada, como veréis, el contrato para la formación y el aprendizaje no puede celebrarse a tiempo parcial. El propio formulario oficial recoge contrato a jornada completa.
El tiempo de trabajo efectivo. Debe ser en todo caso, por eso hemos dicho que debe mantenerse el objeto, porque si no podría ser indefinido, debe ser esa actividad laboral retribuida compatible con la actividad formativa. Sí que es posible que la actividad laboral retribuida se haga más en un periodo del contrato y después menos horas. Se puede regular de cualquier forma, como luego nos explicará Irache. El primer año del contrato para la formación debe tener la jornada o el trabajo efectivo en la empresa no puede ser superior en ningún caso al 75% de la jornada máxima convencional o legal existente en la empresa. Y el segundo y tercer año no puede alcanzar más o superar el 85%. Por lo tanto, el primer año tendrá un 25% de actividad formativa en el centro y el 75% como máximo de horas en la empresa. El contrato, las personas contratadas bajo esta modalidad contractual en ningún caso pueden realizar horas extraordinarias. Las únicas es la excepción del artículo 35, pero son horas que se realizan en casos excepcionales para reparar cualquier daño o siniestro. No pueden hacer tampoco trabajos nocturnos ni tampoco trabajos a turnos. En cuanto a la duración y prórroga del contrato, es un contrato que su duración anteriormente, la normativa anterior estaba entre 1 y 2 años, ahora se puede realizar entre 1 y 3 años. Existen convenios colectivos que establecen una duración distinta, pero no puede ser mínima de 6 meses y máxima de 3 años. ¿Qué ocurre? Y siempre lo suelen preguntar. Ahora mismo el programa de formación dual únicamente permite realizar un contrato para la formación y el aprendizaje de 1 año. No, como ha dicho Ramón, se está intentando alargar los cursos para que puedan durar 2 años y medio, 3. Por lo tanto, actualmente, como solo los cursos son 2 años, primero actividad formativa y el segundo año tiene actividad formativa y actividad laboral, únicamente el contrato se puede realizar por 1 año. Si la duración pactada es inferior a esos 3 años, existe la posibilidad de realizar prórrogas como máximo 2 y esas prórrogas deben de ser como mínimo de 6 meses. En el caso de que el trabajador contratado mediante esta modalidad se encuentre en situación de incapacidad temporal, baja por maternidad, riesgo durante el embarazo, esas situaciones suspenden el contrato y no computan para efectos de la duración. Una vez que finaliza ese contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado ni por esa empresa ni por otra bajo esa misma modalidad para conseguir el mismo título. Es posible que suscriba un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, pero para un puesto de trabajo y para un puesto de trabajo distinto y para la obtención de un título o cualificación profesional distinta a la inicial. Y la ley también establece que el trabajador con el que se suscriba ese contrato no debe de haber trabajado en esa empresa por un tiempo superior a 12 meses. En cuanto al periodo de prueba, existe la posibilidad de establecer un periodo de prueba, se regula en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. El periodo de prueba no puede ser más de 2 meses en aquellas empresas de más de 25 trabajadores. En empresas de menos de 25 trabajadores pueden alcanzar los 3 meses. En el caso de que, una vez finalizado el contrato para la formación, continúe el trabajador en la empresa, ese periodo de prueba computará a efectos de antigüedad. El salario, que es lo que normalmente se suele preguntar, el salario se fija en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con el convenio. Existen convenios colectivos en los cuales se regula expresamente el salario para el aprendiz. Hay otros que no regulan el salario para el contrato de formación y aprendizaje. Aquí en Vizcaya el convenio de comercio en general, comercio de alimentación, farmacia, tienen expresamente recogido el salario para el aprendizaje. Hay otros muchos que no. ¿Qué hacen las empresas con convenio colectivo sin salario de aprendiz? Se recoge el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional para 2014 es igual que el del año 2013 y al año son 9.034,20 euros. Si hacemos un contrato para la formación del 75%, el salario bruto anual de ese trabajador serán 6.775,65 euros para aquellas empresas que no tienen, en el convenio colectivo no se regula el salario. Si se establece el salario para aprendiz, normalmente es un salario mucho más bajo que cualquier salario fijado por cualquier otra categoría profesional.
En cuanto a la extinción, el contrato se extingue por cualquiera de las causas del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, por mutuo acuerdo, por dimisión del trabajador, expiración del tiempo convenido, cualquier causa recogida en el contrato. Cuando es por expiración del tiempo convenido, hay que dar un preaviso de 15 días. Con 15 días de antelación se comunica la extinción o la fecha de finalización. Es uno de los pocos contratos temporales que no tienen indemnización. Los únicos contratos temporales que no tienen indemnización en el momento de la expiración son los contratos formativos, tanto el de prácticas como el de formación, y el de interinidad. Se recoge en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. Otra de las cuestiones importantes, como hemos dicho, es un contrato que no computa a efectos de concatenación de contratos temporales. ¿Vale? Existe, no está aquí recogido. Existe la posibilidad de hacer un contrato para la formación, hacer un contrato en prácticas, que tampoco computa a efectos de concatenación, y luego un contrato eventual o un contrato de obra, antes de hacer al trabajador indefinido. Existe, una vez dejado atrás los aspectos laborales, existe un régimen transitorio. En la ley están los contratos celebrados desde el 13 de febrero del 2012, contratos que están unidos a un título de FP y certificado de profesionalidad y que existen centros formativos, y después están los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre, pero que no están relacionados con el título de FP o certificado de profesionalidad y no existe un centro de formación. Me voy a centrar porque dentro del programa de formación dual, en alternancia, estamos dentro de la primera opción. Con carácter previo a la formalización del contrato, la empresa debe verificar que para el trabajo que va a ofertar existe un título de FP o certificado de profesionalidad. Solicita a la oficina de empleo si existe, si el puesto de trabajo tiene unido, al igual que con el centro, un título de FP o certificado de profesionalidad. Asimismo, el Servicio Público de Empleo debe comunicarlo en el plazo de un mes. Si no lo comunica, se considera el silencio positivo, es decir, estimado. También, como hemos dicho, como no es posible suscribir este contrato para un trabajador que haya estado con esta misma modalidad contractual en la misma empresa o en otra, también se solicita al Servicio Público de Empleo, se le pregunta: ¿este trabajador ha tenido anteriormente un contrato para la formación y el aprendizaje? ¿Y para qué puesto o para qué titulación? Y el Servicio Público de Empleo contesta a la empresa. Si no contesta en el plazo de 10 días, la empresa queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad. ¿Quién imparte la formación? La formación puede impartirla a los propios centros de formación autorizadas, incluso la empresa que disponga de instalaciones y de personal. Y en cuanto a la acreditación, una vez finalizada la actividad laboral retribuida y la actividad formativa, la Administración Pública emitirá el título de FP o el certificado de profesionalidad que corresponda. La ley establece, la orden ES 2518/2013, en sus artículos del 8 al 11, establece que las empresas que realicen la actividad formativa, no la actividad laboral retribuida, actividad formativa en su propio centro, puedan reintegrarse a través de bonificaciones a la Seguridad Social, que son de 8 euros por las horas que realmente realiza de actividad formativa, que deberá de ser equivalente, como hemos dicho, al 25% en el primer año y al 15% en el segundo y en el tercer año, y de 5 euros cuando sea una modalidad a distancia. Esto es cuando la actividad formativa la realiza la propia empresa, no el centro educativo. En cuanto a la cotización, el contrato de formación y aprendizaje tiene una cotización especial. No se aplican tipos de cotización como el resto de contratos de trabajo. Tienen unas cuotas únicas. La cuota que se paga, la cuota máxima que se paga por el contrato de formación, como veréis, es 97,49 euros, de los cuales 79,58 euros al mes corresponde a la empresa y 17,91 al trabajador. Esto si no se aplican o la empresa no cumple los requisitos para aplicarse la reducción de seguridad social, que luego comentaré. Por poner un ejemplo, en un salario bruto mensual o una base de cotización mensual de 1.500 euros,
que se le aplica a un contrato eventual, un contrato de obra o servicio, se le aplica un 29,90% paga la empresa y un 6,35% se a cargo del trabajador. Por lo tanto, en un contrato de obra de 1.500 euros de base de cotización, la empresa tendría un coste de 448 euros al mes y el trabajador 95,25 euros. En cambio, más de 500 euros, en cambio en este contrato únicamente se pagarían 97,49 euros al mes. La diferencia de cotizaciones es importante. Estas son las cuotas máximas que se pagan al mes si no se aplican las reducciones que comento y que se recoge en esta filmina. Para aplicarse estas reducciones de cuotas a la seguridad social es necesario cumplir los requisitos de la Ley 43/2006. Es simplemente en tratarse, la empresa debe estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social y no debe haber incurrido en cualquier tipo de infracción grave que haga que no pueda acogerse a cualquier tipo de bonificación o reducción o beneficio de seguridad social. También son contratos que no pueden celebrarse ni con cónyuges o familiares, trabajadores que hayan finalizado un contrato indefinido en otra empresa en los últimos años, que la empresa haya realizado extinciones previas que se hayan declarado reconocido improcedente o que haya extinguido a colectivos que estaban unidos a bonificaciones. Existe una serie de requisitos que, si no se cumple, se pagarían las cuotas que anteriormente he comentado, máximo de 97 euros. En el caso de que se cumplan, las empresas que tienen menos de 250 trabajadores tienen una reducción del 100% total de las cuotas de desempleo, de formación profesional, de contingencia común y profesional, es decir, no pagaría nada de seguridad social por este contrato. Tampoco tiene seguridad social cargo trabajador, tiene una bonificación del 100%. El resto de empresas, es decir, empresas de más de 250 trabajadores, tendría una reducción de cuota del 75%, pagaría el 25% de los 79,58 euros que hay de cuota única al mes. Otro de los beneficios de este contrato es que si una vez que el contrato para la formación y el aprendizaje, una vez finalizado, se puede transformar en indefinido. Importante, antes de la finalización debe comunicarse. Si finalizado si llegada la fecha de finalización no se comunica, no se denuncia, no se da el preaviso al trabajador, se convierte en indefinido. Es importante denunciarlo antes de llegar la fecha límite. Una vez que finaliza el contrato, o bien se extingue, como hemos dicho, sin ningún tipo de indemnización, o se puede transformar. Se extingue, se realiza cualquier otro contrato temporal, puede ser el práctica, obra o servicio, o se transforma en indefinido. En el caso de transformarse en indefinido, hay un beneficio para la empresa que es 1.500 euros al año de la cuota empresarial durante 3 años y 1.800 euros en el caso de que el trabajador sea mujer. Por otro lado, decir que los contratos, que las personas bajo el contrato para la formación y el aprendizaje están protegidas desde el punto de vista de seguridad social para cualquier tipo de prestación, tienen cobertura de FOGASA, tienen prestación de desempleo como cualquier trabajador por cuenta ajena. Decir como ventajas para la empresa o por resumir desde el punto de vista jurídico o laboral, decir, en primer lugar, las reducciones de cuotas a la seguridad social. El salario es inferior a un contrato de obra o servicio eventual. Normalmente es un contrato que no tiene indemnización en caso de extinción, un contrato que no computa a efectos de concatenación de contratos del artículo 15, tiene una subvención, como hemos dicho, de 2.000 euros que se da a la empresa por contrato y año por el tutor instructor y además permite conocer a un trabajador con el que después podemos contar con un contrato indefinido. Por poner un ejemplo como hemos dicho, el convenio de comercio en general en Vizcaya es un convenio que tiene regulado el salario para aprendiz. Si se contrata bajo ese convenio de comercio en general a una persona bajo la formación y aprendizaje, su salario bruto anual con un 75% de la jornada sería de 8.172 euros y la seguridad social cargo empresa, si aplicamos esa reducción del 100%, sería de 0 euros el coste total anual, 8.172. Un contrato
con ese mismo convenio para la categoría más baja, su salario bruto anual sería 9.810 y la Seguridad Social Cargo Empresa 2.933. Tendría un coste de 12.744 euros al año, lo que supone una diferencia entre uno y otro contrato de 4.571. A eso habría que sumar los 2.000 euros que se recibe en caso del contrato para la formación. Por lo tanto, es barato. En convenios sin categoría de aprendices, la diferencia es todavía mayor. El salario mínimo interprofesional, cuando es un convenio que no tiene salario de aprendiz, se recogería el salario mínimo interprofesional y saldría mucho más barato o hay más diferencia que si hacemos un contrato temporal. Por ello, es un contrato desde el punto de vista de coste para la empresa muy beneficioso. Por acabar y dar algún dato, los contratos de formación que se suscribieron en Euskadi en 2012 fueron 993, en 2013 1.490. Se ve que hay un incremento que se va conociendo, que es un contrato en principio, desde mi punto de vista, bastante beneficioso para las empresas. Y en febrero del 2014 en Euskadi se han suscrito 109 contratos, siendo la provincia donde más han suscrito en Vizcaya, 59. Nada más, para cualquier cuestión podéis preguntar después en cualquier momento. Gracias.